comparar un ADN que encontraron de estos lobos con un lobo, con una raza o perros o lobos, no sé, más actuales, y se fue cambiando hasta que se hizo lo más parecido al que existía anteriormente. Entonces no se clonó de cero, pues, como Jurassic Park, pero imagino yo que en algún momento se podrá llegar a ese tipo de cosas. Sí, digamos en ese caso específico, como con más recurso de este genoma del lobo extinto, el lobo terrible, podría haberse como llegado a afirmar que lo desextinguieron, como afirmaba Colossal, pero era como un híbrido entre los Un lobos híbrido, grises correcto, sí. con las características de los lobos terribles. Pero es también como impresionante cómo la ciencia sigue avanzando, y no solo la ciencia a nivel como experimental de laboratorio, sino también la ciencia in silico, como nuestra siguiente noticia. Hablando de eso, hace unos meses, si no estoy mal en febrero, Microsoft sacó una noticia impactante, que es el Majorana 1, que es un eh, topoconductor el cual nos ayudaría a generar avances en computación cuántica. Entonces ahí yo te hago una pregunta, pero ¿tú cómo ves el tema de la computación cuántica y piensas que quizás nosotros como químicos podamos entrar en esa área, quizás a investigar, o de qué forma? Totalmente, totalmente. De hecho, recuerdo mucho mientras hacía mi maestría, eh, obviamente tenía que dar clases de química general del laboratorio y recuerdo que había un estudiante muy piloso, muy piloso. Siempre preguntaba, eh, hacía sus trabajos bien hechos. Sin embargo, no era muy buen experimentalista, pero era una persona que le veía yo mucho potencial, a tal punto de que seguimos en contacto. Luego él imagínense, hizo su doctorado en Harvard, en fisicoquímica, y luego empezó a trabajar en, en una filial de la NASA, si no estoy mal, luego en una filial de Google, y trabaja justamente en computación cuántica, desde hace ya muchísimos años. Eh, Entiendo que no como desarrollo del computador mismo, sino uso de lo que ya existe en computación cuántica. Eh, pero entonces la respuesta a tu pregunta de cómo veo yo que si los químicos podemos ahondar en ese campo, pues hay un ejemplo. Hay un ejemplo y supongo que es un ejemplo de muchos Sí, que claro. trabajan en esta área. Quizás también para los Eh, materiales, de moldes. hecho, de hecho, acaba de salir apenas hace 2 o 3 días la convocatoria del Ministerio de Ciencia y Tecnología para eh, la convocatoria, obviamente, para recursos de investigación en el área de eh, química cuántica, y además de eso en inteligencia artificial. Entonces es una muy buena oportunidad de que nuestro país ahonde más en ese tema, y como lo mencionaban en la apertura de la convocatoria, no ser solamente usuarios, sino solamente también desarrolladores. Claro. Sí. Entonces, claro, los químicos juegan un papel importantísimo, los físicos también, definitivamente, y todas las personas que hacen desarrollo de software. Sí, y además yo también creo que la química ha evolucionado a un punto en el que quizás ahorita la parte computacional es demasiado grande. Todo lo que es la parte de docking, quizás de dinámica, es un terreno súper amplio que todavía tiene mucha cabida en la investigación. Incluso algunas veces te llega a ahorrar como procesos experimentales, como ver si esto me puede dar en el laboratorio y gastar menos recursos y menos tiempo y menos personal en avanzar en esa investigación. Pues la química computacional y especialmente la inteligencia artificial pues han jugado un papel importantísimo en los últimos años en química, a tal punto de que los últimos premios Nobel han sido en esa área. Los dos. Y los dos, sí. Y justamente para mí es asombroso porque cuando empecé a estudiar este tema de las enzimas, las proteínas, era, era muy complicado poder obtener una estructura de una de estas especies porque casi nunca cristalizan. ¿Sí? Casi todas son en estado líquido. Entonces, al no cristalizar, pues no puedo hacer cristalografía de rayos X. Entonces no puedes determinar exactamente la estructura la morfología de la proteína. Y durante muchísimos años se quiso tener un software, por ejemplo, que uno le diera la estructura primaria, la secuencia, y que bajo ciertas condiciones pudiera
determinar cuál era la morfología de la proteína, y obviamente eso está asociado a la actividad. Pues hoy ya se puede hacer. Hoy ya se puede hacer con los avances de inteligencia artificial. Creo que se hacen unos cálculos y ya se ha llegado a estructuras que son 99% o mayor al 90% exactas a lo que es la realidad. Incluso, Entonces el poder definir una estructura tridimensional, el poder definir una morfología, y que obviamente después está asociado a una actividad biológica, pues eso es un avance impresionante. sí, totalmente. Y eso ha ocurrido en los últimos 5 o 10 años. Todo eso sigue avanzando a pasos agigantados. Profe, preguntísima. Volviendo a nuestras preguntas. Vale. Esta investigación, digámoslo como a nivel mundial, sigue habiendo como como sesgo, tanto en países desarrollados, de que la investigación siempre se da por fuera, o que las grandes como ligas de esa investigación están afuera. Entonces se ve como el fenómeno que llamamos como la fuga de cerebros, que hay un estudiante, un ciudadano muy talentoso en su área, y digamos por falta de oportunidades, falta de, no sé, financiación, al estudiante le sale más conveniente, digamos, seguir estudiando por fuera. O ese incluso puede ser como su convicción, su deseo, como quiero ir a estudiar, a hacer mis estudios de posgrado en el exterior. ¿Tú cómo ves esta problemática, esta fuga de cerebro? Bueno, es algo que ha ocurrido, yo creo que muchísimos años atrás, que incluso yo pude haber sido partícipe de eso en el momento de que decidí irme a estudiar por fuera. Nunca pensé regresar. Dije, vamos a ver qué pasa hacia dónde me lleva la vida. Y la vida me fue llevando a diferentes lugares y luego me trajo de regreso a Colombia. Pero pues quienes estamos acá tenemos como tarea el incentivar la investigación, el incentivar los grupos de investigación, el traer recursos para poder hacer esas investigaciones aquí, porque tú lo dijiste, o sea, realmente talento tenemos todo el que quiera, de sobra. Esa es la razón por la cual muchos de nuestros estudiantes, pues obviamente después de graduados, se van a trabajar a diferentes países y les va muy bien. Entonces talento tenemos de sobra. Lo importante es traer ese talento nuevamente, y con los recursos que tenemos, que no son muchos, pues hacer este tipo de investigaciones. Y eso me recuerda, por ejemplo, mucho el caso de China. China es justamente ese caso. China, durante muchísimos años, la mayoría de la población científica de China se formaba en otras partes del mundo, se quedaban a vivir en otras partes del mundo, pero pues hubo un incentivo muy grande a partir de China de volver a traer o de llevarse esas personas nuevamente para China con unos muy buenos salarios, con unas muy buenas universidades, con unos muy buenos centros de investigación, y ya están en el punto en el cual se están formando ellos mismos. O sea, las universidades y los institutos en China ya no tienen nada que envidiarle a otros lugares del mundo. Entonces ya la formación está ocurriendo al mismo interior. Entonces yo pienso que es un buen modelo a seguir, que en algún momento nosotros podemos hacer ese tipo de cosas. O sea, ya sabemos, pues todos los podemos ver cuál es el avance que ha tenido China, Sí. cuál es el impacto que tiene sobre la tecnología actual. Entonces yo creo que algo similar, por lo menos es un modelo que les funcionó a ellos. Sí, Sí, como adaptarlo. tal vez adaptarlo. Obviamente requiere muchísimos recursos. Y no se hace de un día para otro. No se hace de un día para otro, no se hace de un día para otro. O sea, estamos hablando de que si ese es el tipo de cosas que se quieren hacer, son planes a 10 años, 20 años, 30 años tal vez. Pero lo que quiero decir es que no son planes de, por ejemplo, de 4 años, es lo que nos compete, por ejemplo, un gobierno actual en Colombia, 4 años. Son políticas a nivel nacional que no importa qué tipo de gobierno tengamos, qué mandatarios tengamos, se lleve a cabo durante 10, 20, 30, 40 años. Entonces, es posible, pero requiere de mucho esfuerzo, recursos y de unas políticas muy claras. Sí. Pero pues dado toda esa experiencia que tienes en el exterior, quizás en programas de química, ¿tú dónde sientes que es un mejor sitio para estudiarla? ¿Algunas universidades, algún país donde tú digas que están súper avanzados en química? Allá sí, yo quiero estudiar una maestría en cualquier cosa, puedo ir a ese país y allá voy a tener súper éxito o voy a tener un curso increíble, unos buenos profesores.
En ICESI, claro. ¿Qué tal Bueno, dice nuestro programa de pregrado obviamente está completamente alineado con los programas de Estados Unidos. Somos reconocidos por la ACS. Entonces, a nivel de pregrado estamos muy bien y de hecho justamente esa es la razón por la cual nuestros estudiantes, ¿cierto? Una vez graduados, pues son tan exitosos a nivel internacional. A nivel de posgrado, pues obviamente a nivel nacional tenemos muy buenas instituciones. Nosotros apenas estamos formando, digamos, ese doctorado en ciencias e ingeniería en ICESI. Estamos en ese proceso. Pero a nivel internacional, los programas de química, dependiendo del país y de los recursos que tengan, puesto que está asociado, ¿cierto?, la cantidad de recursos que se le incorpora a la investigación con respecto a la cantidad de estudiantes y a la calidad de esos mismos estudiantes. Entonces, aquellos países que son muy desarrollados y que invierten bastante en este tipo de investigaciones, pues diría que son los más recomendados, son los típicos que han, digamos, formado la química a nivel mundial: Estados Unidos, Alemania, Japón, ahora China, ¿sí? Corea del Sur, obviamente. O sea que posibilidades hay muchas. Total, profe. Y ya, como desde esa experiencia también combinado con tu pedagogía, ¿qué consejo nos darías a nosotros y a los videntes de este podcast? Bueno, yo diría que una recomendación para ser exitoso en química es la persistencia. La persistencia realmente. Siempre surgen las preguntas como, bueno, las matemáticas en la química es compleja. Yo tengo que ser un genio para poder desarrollarme y desempeñarme en un campo científico. No, realmente no. Realmente lo único que se requiere es persistencia. Hay personas que aprenden mucho más rápido, mucho más fácil, otras como yo que no aprendemos tan fácil y nos cuesta un poco más y tenemos que estudiar un poco más. Pero cuando uno persiste, ¿cierto? Y estudia realmente, logra sacar adelante todo esto y en algún momento va a poder encontrar algo que definitivamente sea un beneficio para la comunidad científica. Pero ya para cerrar, tenemos dos preguntas que nos gustaría desde ahorita empezar a hacer a cada invitado. Okay. Entonces, la primera de esta es, si alguna vez has tenido alguna experiencia paranormal, de algún sentido, o sea, en un contexto laboral, químico o en general en la vida, o algo que te haya parecido raro que te haya pasado. Paranormal, a ver, pues yo creo que no. Sin embargo, las cuestiones paranormales desde el punto de vista científico son situaciones que no entendemos, Claro. pero que si entramos a estudiarlas, de pronto algún día la entenderemos y ya dejan de ser paranormales y ya se convierten en Normales. en conocimiento científico. No he tenido alguna experiencia así, pero sería interesante, ¿no? De hecho, hablábamos ahora de que como científicos nos gusta mucho la ciencia ficción, pero a veces la ciencia ficción tiene una línea muy delgada entre la ficción y el terror obviamente con situaciones paranormales. Entonces, chévere estudiarlo. Pero y vinculado a eso, nos gustaría que nos dijeras alguna anécdota, chiste, quizás algún chascarrillo que hayas tenido durante la carrera, si sea trabajando, algo que haya pasado chistoso. Algo que se pueda contar. O algo que se pueda contar. Algo que se pueda contar. Bueno, no recuerdo alguna vez dando algún laboratorio, una persona quebró varios termómetros. De mercurio. Sí, termómetros de mercurio. Y ya yo iba por el tercero, ¿no? Y yo vení, pero ¿qué estás haciendo? Entonces la estudiante hacía esto, ¿no? Y yo decía, ¿pero qué estás haciendo? Me decía, no, es que estoy bajando el termómetro. Y yo, bueno, pero en realidad eso no se necesita hacer. Pero bueno, hazlo, pues. Y decía, es que así se debe hacer. Y yo, bueno, hazlo. Pero entonces le hacía tanto, ¿cierto? Que quería bajarlo y no bajaba. Entonces yo le preguntaba, ¿y es que quieres bajarlo a cuánto? Y me decía, es que quiero que llegue a 0. Y le decía, estamos en una temperatura ambiente de 25 grados, o sea, por más que tú lo agites, no va a llegar a 0. Ya iba por el tercer termómetro. No, iba a seguir. Ahí va a seguir eternamente. Bueno, muchísimas gracias, profe. Vale, por es un esta gusto. invitación. Muchas gracias a ustedes por vernos, por escucharnos.
se vienen cositas. Efectivamente, se vienen muchas más ediciones de Valencia Cero, más invitados, más experiencias cercanas, más eventos del capítulo y de la Asociación de Química. Y una última cosita antes de cerrar, traemos una sección, profe, de memes químicos. Que ustedes lo van a poder ver acá en pantalla. Por acá, Por acá. Ok. el primero. Entonces, ¿qué opinas de él? No traes las gafas. Ah, está buenísimo. Está buenísimo. El segundo. Suspenso. Sí, estoy toda procesando. Sí, 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 sí. Sí, 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 chévere. El tercero. Ese es muy bueno. Eso es muy típico. Ahora perturbó el sistema, ¿no? Perturbó el ya, sistema, ya entonces nos cuantificó. ya no es cuento. El último. Este nos paga mucho en los laboratorios. Pasa mucho, sí, pasa mucho. Pasa mucho. Bueno, profe, muchas Bueno. gracias por estar acá. Un placer haber estado aquí con usted, a ser parte de esta primera edición. Obviamente a partir del momento me volveré seguidor de ustedes y ver las diferentes entrevistas. Bueno, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Para el tema de los memes, nos los pueden estar enviando a este link de acá. Es un drive, entonces, para las próximas ediciones. Y pues sí, muchas gracias, profe. Un gusto, un placer.